Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estáis detrás de la pantalla. Ya veo que se van conectando bastantes personas y me imagino que se irán conectando más a lo largo de la jornada, una jornada breve que tenemos hoy. Yo soy Mónica de la Fuente del Departamento de Marketing de AEQ y antes de nada simplemente quiero agradeceros que paséis con nosotros, ya sea la tarde aquí en España y Portugal o la mañana en el otro lado del Atlántico, en Latinoamérica. Y nada, hoy os digo que tenemos un seminario muy especial en el que tendremos la oportunidad de conocer un poquito más sobre nuestras matrices, tanto híbridas como nativas en Dante y AES67, y me refiero, por supuesto, a nuestras conocidas matrices AEQ Netbox. Y lo vamos a hacer ahora mismito, de la mano de dos personas que os voy a presentar ahora mismo. La primera de ellas es mi compañero Eduardo Guerrero, responsable comercial para España. Hola Eduardo, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bien, aquí estamos en nuestra sala de demostraciones aquí en Leganés, en Madrid, y bueno, preparados para iniciar este seminario. Fenomenal. Eduardo, ya te veo todo preparado y estás aquí al lado en otra sala al lado mío. Me alegro mucho. Eduardo nos va a explicar en qué consiste el tan sonado mundo del enrutado y además nos explicará cuáles son las características de nuestras matrices Netbox, que entre otras son pues tanto prestaciones para proceso como para enrutado del audio de más alto nivel. Y por otro lado, va a aparecer por aquí nuestro compañero Jesús Hervás, que es ingeniero software especializado en concreto en estas matrices Netbox. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Hola a todos, muy bien. Es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, espero que sea muy entretenida la exposición que vamos a realizar de estos módulos de Netbox. En fin, Seguro que sí, porque Jesús se encargará de explicarnos un poco paso a paso cómo podemos tanto distribuir, mezclar, realizar procesos e incluso hacer programaciones de señales de una forma completamente fácil y sencilla desde nuestra aplicación software Netbox RTC. Así que estoy segurísima de que el seminario va a ser muy interesante. Y nada más, no me enrollo más, simplemente deciros que permaneceré de backup por si tenéis cualquier problema técnico con la aplicación de GoToWebinar. Podéis escribirme por el chat e intentaré resolverlo, y también podéis ir escribiendo aquellas preguntas que os vayan surgiendo a raíz de la presentación tanto de Eduardo como de Jesús, y al final de la sesión volveré yo a, a realizar las preguntas que vayáis haciendo a través del chat, ¿vale? Y ya me despido, no sin antes recordaros que al final de la sesión se abre siempre una ventana emergente, tanto si os quedáis hasta el final como si os vais un poco antes, se abre una ventana con una encuesta de satisfacción que os pedimos encarecidamente que la rellenéis, que es solamente 1 minuto y que nos ayuda muchísimo a realizar, a hacer que estas sesiones de formación sean mucho más interesantes e entretenidas para todos. Así que nada más, sin más demora, os dejo con mi compañero Eduardo. Eduardo, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Pues nada, vamos a empezar si queréis. Voy a hacer una pequeña introducción un poco de lo que es AEQ y luego un poquito de lo que va a ser el seminario. Y a partir de ahí comenzamos. Bueno, ¿qué deciros? Pues hablar un poquito de AEQ. Bueno, pues AEQ lleva 40 años desarrollando, fabricando, comercializando equipamiento y soluciones de audio para broadcast, entre las que fabricamos monitores de vídeo, sistemas de intercom, comunicaciones IP que se hacen vitales muchas veces dentro de las emisoras, almacenamiento de audio y gestión de audio, un sinfín de equipamientos. Contaros también que AEQ ha estado presente y está presente en los principales eventos deportivos internacionales, como han sido, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio, que estuvimos este verano. Y una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos de participar en este tipo de eventos es porque recogemos un feedback, recogemos un input bastante bueno del funcionamiento de los equipos y de la nueva tecnología, y lo que luego intentamos aplicar a todo a nivel de desarrollo. Las oficinas de AEQ, pues bueno, yo estoy aquí en Madrid, que es nuestra sede central, y contamos con oficinas que están en Estados Unidos, que esta la abrimos en 1993, quiero recordar, otra que tenemos en México, en Portugal, y la última que hemos abierto, que es en India. Bueno, estamos en un mundo de pandemia. Parece ser que con la vacuna vamos mejorando un poco,
pero bueno, todavía nos va quedando, ¿no?, en muchos de los países, ¿no? Por eso AEQ, pues desde el principio de la pandemia lo que hizo fue un poco reforzar la actividad hacia el desarrollo de nuevas soluciones para podernos adaptar un poco a lo que es la pandemia y poder adaptarnos un poco a, bueno, pues a teletrabajos y a un montón de cosas. Y bueno, quizás también porque se quedará, muchas de las formas de trabajo se quedarán pues como actualmente lo estamos haciendo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver de un vistazo dos equipos, como uno es el Netbot SP y el otro es el Netbot 32MX. Luego vamos a ver un poco sobre los interfaces, estos que nos van a permitir poder integrar equipamiento tanto analógico como digital a lo que es la red Dante. Luego pasará Jesús otra vez para que veamos el software, el software de los netbooks, para que veamos un poco cómo se maneja y cómo se hace en realidad, ¿no? Todos los puntos de cruces y demás. Y luego volveré yo otra vez para que podamos ver un poco usos y aplicaciones. Bueno, como os he comentado al principio, contamos con dos equipos que son 100% Dante, que trabajan dentro de la red Dante AE67. Uno de ellos es el Netbot DSP, que podéis ver en el lado derecho de la imagen todas las características que tiene, y otro de ellos es el Netbot 32 ADMX. Hay una cosa que es muy importante y que diferencia entre un equipo entre el Netbot DSP y el Netbot 32 ADMX, es que en el caso del ADMX podemos incorporar entradas analógicas y digitales. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué prestaciones tienen en común? Pues que permite, por ejemplo, el ajuste de los niveles tanto de entrada como de la salida. Control es multiequipo y multiusuario. Nos permite generar búmetros, tonos y test. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo un poco desde el software con Jesús. Una diferencia que es importante entre el Netbot 32 ADMX y el Netbot DSP es que en el Netbot DSP, de los 160 canales que tiene, 64 nos permite que poder hacer un procesado. Por ejemplo, podemos procesar la frecuencia, tenemos filtros paso alto, paso bajo, tiene procesado en dinámica. Una cosa que se utiliza mucho en las emisoras de radio hoy en día y que es algo que es vital y que es necesario, es un delay, ¿no? Y el Netbot DSP puede llegar hasta 10 segundos. Luego vemos las pantallas que están aquí, que lo vamos a ver un poco más en detalle con Jesús dentro del software de control. Bueno, aquí vemos un pequeño esquema para que podamos entender un poquito más el Netbot 32 ADMX. Este equipo es una matriz de audio que es mezcladora, es distribuidora, puede gestionar 64 circuitos por 64. Como os he comentado al principio, una característica del Netbot 32 es que aparte también nos permite incorporar a la red Dante AE67 equipos que no lo son. En este caso, por ejemplo, podemos ver aquí una serie de equipamientos, como tenemos en el lado derecho, como pueden ser otro tipo de mezcladores que lo podríamos incorporar a la red Dante. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que nos permite incorporar a esta red Dante AE67 hasta 32 canales. Podemos incorporar un sistema de automatización como puede ser Audio Plus o cualquier consola que pueda o que tenga tarjetas Dante. El Netbot 32 ADMX, como podemos ver, que esta es la parte hardware, es un equipo de una unidad de altura, una unidad de rack, y que en su frontal cuenta con un interruptor de encendido. Y luego vemos que hay unos indicadores de nivel que también se pueden ver en el frontal, aunque también se gestionan desde la parte del software. Podemos ver que tiene doble puerto Ethernet para LAN 1, LAN 2, y luego también cuenta con doble fuente de alimentación, que esta es opcional, que sea una fuente de alimentación redundante. En cuanto al Netbot DSP, igual, es una matriz que es mezcladora, es procesadora y es distribuidora. Podemos llegar a tener hasta 160 entradas y salidas que podemos aportar dentro de la red Dante, ¿vale? Y además la parte de proceso que hemos visto antes. En este diagrama, que es muy parecido al que hemos visto anteriormente, el Netbot DSP, que puede hacer como matriz de control central, está incorporando a esta red
160 canales o hasta 160 canales, y al igual que en el otro podemos tener un sistema de automatización, incorporar cualquier equipamiento que sea Dante, que hoy hay más de 400 fabricantes que están empezando a tenerlo, y los que no, pues los vamos incorporando a través de los interfaces. Una cosa importante es que también pueden incorporar hasta 16 GPOs y que estos se pueden transportar por la red IP. Es igual que el Netbox 32 ADMX, es un equipo de una unidad de altura, cuenta con un interruptor en el frontal, viene con doble fuente de alimentación redundante y también cuenta con doble puerto LAN. Vale, como os he comentado al principio, tenemos los equipos Netbox 32 y DSP, que son router, pero luego tenemos unos equipos que son interface, como es el Netbox 32 AD, el 8 AD y el 4 MH. Sé que hay un montón de números y de letras que bueno, que al principio puede costar un poco de entender, pero luego al final podemos ver cada uno de ellos cuál es su misión. Entonces, estos interfaces lo que nos permiten es poder incorporar audio tanto analógico como digital a la red Dante. Al final, pues eso, nosotros tenemos estos equipos, podemos tener un mezclador, vamos a incorporarlos, nos va a convertir y entramos dentro de la red Dante. En el caso, por ejemplo, del Netbox 32, podemos incorporar, por ejemplo, hasta 16 entradas o salidas analógicas, ¿vale? Un ejemplo. Podemos ponerle también 8 estéreos. El siguiente escalón, sería el Netbox 8 ADs, que aquí nos permite meter hasta 4 entradas salidas analógicas o podemos tener 2 digitales. Un equipo el Netbox 4 MH, una cosa que nos permite, y yo creo que es que avanza bastante y que a la hora es muy flexible, es que podemos llegar a meter hasta 4 micrófonos, podemos convertir 4 micrófonos e incorporarlos en la red Dante. Es un equipo que bueno, lo podemos utilizar como mezclador de micrófono porque así podemos tener estos 4 micrófonos e incluso tiene la capacidad de poder tener el retorno de los auriculares. Bueno, usos típicos donde podemos utilizar los netbox. Una matriz de antena, por ejemplo. En este caso podemos decidir manual o automáticamente los recursos que necesitamos para cada uno de los estudios. La configuración de estudios, el manejo de tal show, que luego vamos a verlo con Jesús. O sea, un sinfín de cosas. Y bueno, a partir de aquí yo creo que lo mejor es que ya entremos con Jesús para que podamos ver un poco ese software de control y así poder un poco ir avanzando. Jesús. Gracias, Eduardo. De nada, ya te estamos viendo en la pantalla. Ahí lo tienes tú. Pues ya me quedo yo con ellos. Bueno, voy a realizaros una presentación del módulo Netbox RTC. Nos permite controlar una matriz o un conjunto de ellas, indistintamente del modelo que sean. Es decir, yo con un solo módulo de Netbox RTC puedo estar o conectarme a una matriz que tenemos, o bien si tenemos unas cuantas en la propia red, pues podemos estar manejando cualquiera de ellas con una misma aplicación. O todo lo contrario, podemos tener solo un Netbox y tener esta aplicación instalada en diferentes PCs y desde cualquiera de ellos conectarnos a la matriz, al Netbox, y manejarlo simultáneamente desde cualquiera de ellos. Bueno, para que sea más clara la explicación, pues voy a pasar directamente a ella y así os la vamos viendo mejor. A ver, la tenemos aquí instalada. A ver, quito la cámara para que nos veamos mejor y haya más espacio en pantalla. Voy a cargar una inicial, por ejemplo. Vale. Bien, en esta pantalla inicial que nos encontramos ahora mismo, pues estamos gestionando un Netbox DSP 160, o sea, el modelo más grande que tenemos. En este ejemplo tenemos en la parte de la zona izquierda y más grande, podría ser una vista de administración en la que aparecen todas las entradas y salidas de nuestra matriz. En la parte inferior, pues puede ser una vista para un uso individualizado de un usuario con un grupo reducido de entradas y salidas. Y en la parte superior derecha,
pues una selección de búmetros, tanto de entrada como de salida, que queremos estar monitorizando en ese momento. Bueno, como veis, podéis observar, esta matriz ya está configurada o preconfigurada, pero lo primero que necesita el sistema, una vez instalado, es configurar sus líneas, por lo que vamos a empezar viendo cómo se configuran estas líneas. Voy a limpiar un poco la pantalla para que quede todo un poquito más claro y se vea mejor. Bien, pues en el menú, tenemos un menú aquí en la parte superior, que lo podemos ir desplegando. Pues en la segunda opción, en la opción Logical Line, aquí nos aparecen en la zona izquierda todas las entradas disponibles y en la derecha todas las salidas. Entonces, para configurarlas, por ejemplo, cuando lo instalamos por primera vez, pues la nomenclatura de las líneas son de este tipo, IP59, NetBotDSP, o sea, pasamos a darle un nombre más acorde a nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí, esta línea. Voy a empezar a configurar una salida, simplemente dándole aquí al botón de modificar, al igual que las entradas sería aquí. Y lo que pasamos a configurar es darle una descripción, un nombre corto y una descripción. Indicamos si es mono o es estéreo, esa línea. Indicamos, en el caso que queramos seleccionarle un color al búmetro, le podemos aquí seleccionar de qué color queremos el marco del búmetro una vez que lo representemos. Por ejemplo, si os fijáis aquí en la parte de la derecha, en estos búmetros, aquí algunos están remarcados con un amarillo, con un gris, un verde, un rojo. O sea, eso es para luego visualmente tenerlos más controlados. Esto sería el color si lo quisiéramos seleccionar. Y luego, esto es si queremos que esas salidas permitan suma. Es decir, que a una misma salida le podamos conectar 2 entradas, 3 entradas o las entradas que deseemos. Si esto está quitado, no permitiría las sumas y entonces solamente podría tener una conexión. Estos valores que vamos configurando los vamos viendo aquí. Los nombres, las descripciones, si es estéreo nos aparece con los 2 con el símbolo infinito, el color del búmetro y si permite la suma o no. Y con las entradas igual, ¿de acuerdo? Pues con esto iríamos dándole nombre a todas nuestras entradas y salidas. Bien, ya sabiendo eso, vamos a ver cómo vamos a pasar a crear una vista personalizada con líneas de entrada y salida que nosotros queramos manejar. En la primera opción del menú superior, en File, en la primera opción, New Logical, XView, nos aparece esta pantalla donde aquí, con la primera opción disponible de Customize, la abrimos y aquí podemos seleccionar, pulsando el botón, aquí es con el ratón donde estoy moviéndolo ahora, en la parte superior izquierda serían las entradas que vayamos seleccionando y en la parte de abajo las salidas. Entonces, aquí en las entradas yo voy seleccionando las que quiero, bien una a una, con multiselección. Una vez que están añadidas, las puedo ordenar con estas flechas hacia abajo y hacia arriba, o bien moviéndolas. Y con las salidas igual. Pulso aquí abajo, me aparecen aquí todas las disponibles y las lanzamos aquí de la misma manera. Nos aparecen cuáles son estéreo y cuáles son sumables o no. Y una vez que la tenemos configurada, le damos al OK y ya tenemos una vista que nos acabamos de crear con estas entradas y salidas que hemos seleccionado. Bueno, una vez que tenemos una vista XY en pantalla, os voy a explicar todas las cosas que vemos aquí. En la parte izquierda aparecen todas las entradas en las filas y en la parte superior, en las columnas, aparecen las salidas. Tenemos tanto en las salidas, aquí arriba veis que todos tienen un circulito, en este caso es un cuadrado. Esos son los indicadores de nivel de cada salida. Y en las entradas, pues igual los indicadores irán cambiando de color. Por ejemplo, este está en verde. Y dependiendo del nivel que tenga, nos irán, por ejemplo, en gris es una ausencia de color. Y los cuadrados, los que están en cuadrado, lo que nos están indicando es que son líneas de salida no sumables. Visualmente lo estamos viendo. Bueno, el estado de las conexiones, desconexiones y protecciones quedan reflejados de la siguiente manera. Mirad, todos estos que veis ahora mismo por aquí están en azules. ¿Este azul qué quiere decir? Que está conectado el Studio 2 con el Alio 1. Está una conexión realizada o crosspoint que iréis viendo en los manuales y en algunas partes de las pantallas del software. Veréis la palabra crosspoint que indica una conexión entre una entrada y una salida. Entonces, los que están en azul quiere decir que están conectados.
Si hago clic en una conexión y me aparece en verde, quiere decir que está preparado para realizarse una conexión. Y si pulso uno que ya estaba conectado, se pasa a color rojo, quiere decir que está preparado para desconectar. Con estas opciones que están aquí en la parte superior izquierda de Take, el Take lo que haría sería realizar eso que tenemos preparado. En este caso le voy a pulsar ahora mismo y veis que se ha puesto en azul el que estaba en verde y se ha quitado el que estaba en rojo. Tenemos con el botón derecho, bueno, seleccionando y con la opción de Protect, lo que hacemos es proteger esta conexión. El Audio Plus R con el Mercury 3 estaría protegido. O incluso uno que ya está conectado, también le podríamos proteger. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ahora llego y aquí otro usuario o otra acción de un salvo, de cualquier cosa que iremos viendo luego, yo ahí quiero realizar una conexión y le doy, no me lo va a realizar porque ese punto está protegido. Para eso son los candados. Luego, más cosas que tenemos. Tanto en las entradas como en las salidas, con el botón derecho podemos habilitar un menú, un pop-up que se llama, donde volvemos a tener las mismas opciones de Take y de Protect, que están deshabilitadas porque ahora mismo no tenemos nada seleccionado. La opción Clear Selection es por si tenemos cosas marcadas. Seleccionamos la opción Clear Selection y lo que hace es que no las deshace. Vale. Tenemos también la opción de Gain Control. Esto lo que nos saca es el poder modificar la ganancia de ese punto con los dBs que queramos. Y tenemos la opción de activar el control de ganancias automático también, tanto en las entradas como en las salidas. Lo activaríamos aquí y sería un control de ganancia automático. Y donde lo vayamos activando, voy a activar aquí otro control de ganancia automático, se pueden mover o por separado, desbloqueando aquí abajo, también se pueden mover los canales. Estamos en unos canales que son estéreos y tenemos los dos. Entonces, si os fijáis, en azul nos van apareciendo aquí unos cuadritos azules que nos indica que tenemos en esas líneas unos controles de ganancia activado. Aquí en la parte superior tenemos un botón, el AGC, que si le pulsamos ahí, nos saca un listado de todas las entradas y salidas que tienen un control de ganancia activo. Si es una línea que es estérea, el nombre y los dBs que tienen configurados esos controles de ganancia automático. En las salidas es igual, aquí también se pueden configurar. Y en el caso de los modelos DSP, que es el que estamos manejando ahora, también se puede manejar el control de ganancia en un punto de cruce, ¿vale? En un cross point también podríamos manejarle el control de ganancia. Bien, limpio la selección. Tenemos también una opción que me he dejado aquí, que es la de los búmetros. Tenemos un búmetro de precisión. Aunque tenemos estos búmetros que veis aquí ahora a la izquierda, la parte superior, de cualquiera de las líneas podemos también sacar un búmetro de precisión que llamamos, que es pues, más grande, el mismo, pero aparece más y es más fácil de ver las mediciones. Podemos tener los que tantos como deseemos. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más cosas nos quedan por ver? En esta pantalla nos quedarían las opciones de procesos, que solo en estos modelos, en los modelos DSP, se añade la función de procesado de audio, que puede aplicarse a cualquier entrada o salida, pudiéndose encadenar diferentes procesos en esas mismas entradas. Por ejemplo, en estos que tienen un cuadro amarillo es que ya tienen un proceso activado. Por ejemplo, botón derecho, la opción de proceso. ¿Y qué tenemos? Tenemos 5 procesos: el ecualizador, el filtro, el DLP, la puerta de ruido y el delay. Entonces, en el ecualizador, donde podemos ajustar la frecuencia, el Q y la ganancia, ¿vale? Podemos jugar con estos valores. Aquí ahora mismo estaría desactivado, aquí lo activaríamos. También tenemos un filtro de paso alto y paso bajo para silenciar zumbidos y puertas y ruido de fondo, ¿vale? Aquí igual se activa, se desactiva. También tenemos un DLP, que es un compresor, expansor y limitador por tramos. ¿De acuerdo? Aquí se pueden ir añadiendo los puntos, se pueden ir configurando. El compresor pues, nos hace que suene a un nivel medio, el expansor que pues, nos minimiza para silenciar ruidos y un limitador para moderar las señales muy altas y bruscas. Y luego tenemos una puerta de ruido también, en este caso están activadas. Nos aparecen azules cuando están activadas y las opciones aquí de añadir
modificar y borrarlas. En el caso de la puerta de ruido, para eliminar los ruidos por debajo de un nivel, pues igual, jugamos con estos valores, los vamos configurando. Y un delay que retrasa la señal para sincronizarlo con otros audios o vídeos, que van desde 1 milisegundo hasta 10.000, hasta los 10 segundos que teníamos. Y en todos ellos podemos utilizar unos presets preconfigurados que podemos haber configurado. Mira, por ejemplo, en la puerta de ruido, mira, por ejemplo, aquí tenemos uno, sería abrirlo y al pulsar, pues si tenemos algo configurado, nos lo trae. Podríamos tener varios presets preconfigurados previamente y utilizarlos en cualquier momento que veamos oportuno. Y siempre que tengamos un proceso activo, en las vistas nos aparece una marca amarilla indicándonos que esa línea tiene un proceso activo. Y también aquí en la parte superior, donde pone procesos, aquí si le damos aquí, nos sale un listado de las líneas de entrada y en este caso de salida que tienen un proceso activo. Nos dice además qué proceso es el que tiene activo con el check marcándolo, de los 5 procesos que tenemos. ¿De acuerdo? Y vuelvo a recordaros, esto solamente con los netbooks de SP. Bien, esto ya lo hemos visto y vamos a pasar a otra funcionalidad, como es la opción Save Status XY, que además la tenemos también aquí, en las mismas vistas, nos aparece aquí, en este botón. ¿Esto qué es lo que nos hace? Esto nos guarda una vista actual con todos sus crosspoints, o sea, sus conexiones, y también con las protecciones, es decir, una foto actual de cómo está esta vista, con sus conexiones. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, yo tengo esto de esta manera conectado y digo, lo voy a guardar, para luego poder restaurarlo en algún momento. Le pongo aquí test guardado y lo grabo. Y después de un tiempo, de unos días, yo esto cambia el estado, voy a cambiar los crosspoints que tiene por otros, lo modifico y ahora esto ahora es otra, la matriz tiene otras conexiones distintas. Pues en cualquier momento yo podría dejarla como estaba cuando hice la foto. Me vengo aquí a la parte superior al menú, me vengo a la opción de Status XY, voy a traer la vista para acá otro poquito. Este es el que acabo de guardar, el test guardado, y le digo a abrir, que fue el que guardé anteriormente. Me ha creado otra vista, las voy a poner aquí en paralelo las dos. La de la derecha es como está la matriz actualmente con las últimas conexiones que he realizado, y en la parte de la izquierda nos aparece la misma vista, pero nos está indicando que para restaurarlo al modo en el que estaba cuando hicimos la foto, va a tener que conectar pues los que vemos en verde y va a tener que apagar los que están en rojo. Entonces, cuando yo ahora pulse la opción de Take, se me van a realizar esas conexiones y veréis que en la vista de la derecha también se restaura la foto que teníamos guardada. Y es más, si tuviéramos más PCs en la red que estuvieran conectados a esta matriz, todos automáticamente se estarían refrescando todos, ¿vale? Entonces le voy a pulsar ahora mismo y lo que me ha hecho es dejarlo como la foto que teníamos anteriormente. O sea, nos hace una previsualización para estar seguro que es lo que queremos hacer. Bueno, esto ya lo hemos visto y vamos a pasar a otra opción, que como son los salvos. ¿De acuerdo? Los tenemos aquí arriba. ¿Y qué son los salvos? Pues son un conjunto de conmutaciones simultáneas a ejecutar de forma manual o automática. Y la podremos hacer desde algunas funcionalidades, como veremos después, como puede ser la agenda, las macros, o bien disparadas con GPIs físicos o virtuales. Como os acabo de decir, es una lista de crosspoint. Por ejemplo, voy a coger uno de ellos, pues este de línea de emisoras, le voy a editar, o es más, voy a hacer uno nuevo y así le vemos desde cero. Un salvo, pues este salvo prueba, le pongo un nombre. Y aquí en la parte de la derecha, o del centro en pantalla, bueno, desplazo esto para que no nos moleste. Aquí donde estoy moviendo el reloj tengo las líneas de entrada disponibles y en la parte inferior tengo las líneas de salida disponibles. Entonces le digo, pues mira, quiero conectar Madrid con el estudio 1 y quiero hacer, aquí en medio le digo la acción que quiero realizar. En este caso lo quiero desconectar y que no realice ningún cambio. Le doy a añadir y me los va metiendo a la izquierda. Por ejemplo, el Alio 2 lo quiero conectar con la cabina A.
y lo añado. El Mercury 1 con el Studio 4, pero lo que quiero es que haga es una desconexión y lo añado. Pero además quiero que estas dos que he cogido a voleo, además de conectarlas, las proteja. Entonces me va apareciendo aquí las cosas que quiero que vaya realizando. En algún momento incluso las podría cambiar de orden para que se ejecuten en el orden que yo quiero. ¿De acuerdo? Esto es un salvo. Esta opción que pone aquí de Request Confirmation, esta es por si cuando lo ejecutemos a mano queremos que nos pregunte él, ¿está seguro que quiere ejecutar este salvo? Eso sería para eso. Entonces, este le grabo y el salvo de prueba ya nos aparece por aquí que está creado. ¿De acuerdo? Esos serían los salvos. Vale. ¿Y esos salvos desde dónde los podemos ejecutar? Toda esa ristra de conexiones una detrás de otra. Pues desde esta misma vista que estábamos, por ejemplo, sería un sitio desde el que lo podríamos ejecutar. Por ejemplo, aquí le daríamos a View Salvos. Aquí nos aparece todos los que tenemos disponibles. En este caso sería el de salvo prueba. Y si yo realizo un take, aquí me aparece take, release, override. Si realizo un take, pues me habrá hecho, mira, este candado ha aparecido por aquí y un crosspoint aquí abajo que casi no vemos, también nos lo ha realizado. ¿Qué hago un release? Pues me haría lo contrario. Iría quitando y poniendo lo que hace. Y el override es porque aunque haya un crosspoint, aunque haya un candado, una protección, lo haría. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente punto que os vamos ya viendo los salvos, el siguiente punto que os voy a explicar van a ser las macros, que son un conjunto de acciones. Son crosspoint, o sea, conexiones. Se le puede añadir salvos, como este que acabamos de crear, y ejecuciones de GPOs, ¿vale? Pero antes vamos a realizar una breve explicación del manejo de los GPOs y los GPIs, tanto físicos como virtuales de los que dispone la matriz. Brevemente explicado, los GPIs son entradas de señal de control sobre la matriz y los GPOs es una salida de señal de control generada por la matriz hacia el exterior. Los equipos AEQ, nuestras mesas y demás, además de estos GPIs físicos y GPOs físicos, disponemos de los llamados GPIs y GPOs virtuales, los cuales se pueden transportar entre los equipos a través de la red IP. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo los trata nuestro RTC. Mirad, aquí. Los Virtual GPO, que son órdenes que nosotros vamos a mandar al exterior. Estas órdenes que vamos a mandar las van a leer nuestras aplicaciones y nuestros equipos externos. Se puede usar para automatizar el control de otros equipos. Y lo único que hay que indicar en ellos es una IP de la mesa o de lo que queramos manejar y el número de GPO. ¿De acuerdo? Mandaríamos órdenes a esos equipos. Luego, en los Virtual GPI, luego veremos dónde los usaríamos, ¿vale? Aquí es todo lo contrario. Aquí es nuestro Netbox va a recibir órdenes externas por la red IP. ¿Y qué tiene que recibir? Pues el número de GPI, un identificador que le queremos poner, si el GPI va a venir en estado on o en estado off, y una vez que nos llegue, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, hemos visto los salvos. Pues en este caso, podría seleccionar entre un salvo o una macro. Las macros todavía no las hemos visto, que ahora las veremos. ¿Quiero ejecutar un salvo? Bueno, pues cuando me llegue desde la mesa, por ejemplo, me manden una orden, un GPO y me llegue un GPI virtual a mi equipo, quiero que se ejecute un salvo. ¿Y qué salvo? Pues de todos los que tengo disponibles, pues mira, el que acabamos de hacer, el de salvo prueba. ¿Y qué quiero que haga? Un take o un release. Pues con esto ya lo guardaríamos y cuando nos llegue ese GPI, esa salvo se ejecutaría. ¿De acuerdo? Y luego, aparte de estos GPIs virtuales y GPOs virtuales, podemos configurar los GPI físicos que también nos pueden llegar. Es igual, pero se configuran igual. Un GPI, el número del GPI, en qué estado y si es un salvo o una macro, lo que queremos ejecutar. Configuramos cuál y ya estarían configurados. ¿De acuerdo? Y luego antes de ya que estoy con los GPIs y los GPOs, os voy a explicar una utilización básica del uso de estos GPIs, tanto físicos como virtuales, del Netbox. Y es la función que se llama Hardware Switch. Esta. Esta función permite conmutar entre diferentes entradas hacia una salida en concreto. Voy a coger una, por ejemplo, esta de París. Bueno, no, mejor voy a crear una de 0. Aquí. Voy a poner aquí. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es diferentes entradas a una misma
a una misma salida. ¿Y cómo conmutamos esas entradas sobre esas salidas? Pues dependiendo del estado de varios GPIs que nosotros digamos. Pueden ser desde 1 a 7 GPIs. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la salida que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, en esta, mira, la primera que tenemos, una estéreo, la de monitor. Y ahora, ¿cuántos GPIs queremos utilizar? Bueno, pues aquí tengo disponible los 16 físicos que tiene mi Netbox y los virtuales que tenemos ya disponibles y configurados. Pues, por ejemplo, quiero utilizar el GPI 2, el 3 y el 4. Con esos 3 me sobran. Y los aplico. Me monta aquí lo que se llama una tabla de la verdad y estos aquí tengo el GPI 2, el GPI 3 y el GPI 4, que son estos que tengo aquí arriba. Y entonces, aquí lo que voy a configurar es, si los 3 GPIs están en estado activado, pues quiero que me metas el audio, por ejemplo, lo selecciono aquí tengo todas las entradas disponibles. Quiero que me metas lo que viene de Madrid. Le doy aquí, selecciono dónde y se lo pongo. Y quiero que si el primero y el tercero están conectados, pues sí, es que también quiero Madrid en ese caso. Pues también lo meto. En los que el primer GPI, que es el 2, está siempre, cuando esté desactivado, pues lo que quiero meter ahí siempre es el satélite 1, por ejemplo. O sea, puedo configurar lo que yo quiera, dependiendo de cómo esté en el estado de los GPIs, qué entrada quiero mandar a esa salida. ¿De acuerdo? Eso lo hace directamente el propio Netbox, sin software, sin servidores, ni PCs, ni nada, ¿vale? Bueno, ahora ya sí vamos a pasar a ver las macros, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una macro? Pues una macro es un conjunto de activaciones y desactivaciones de crosspoint, ejecuciones de salvos y disparos de GPOs, las 3 cosas que hemos visto ya. Y pueden ser utilizados tanto manualmente como automáticamente desde la agenda, que luego la veremos, y desde las alarmas, que también las veremos cuando ahora os las explique, ¿vale? Os lo voy a ir explicando sobre la vista. Macros. Voy a crear una macro. Todas las pantallas, si veis, son sencillas de manejar, todas tienen la misma estructura, los mismos botones. Bueno, pues aquí, macro prueba, le asigno un nombre. Un momento. Y ahora tengo 3 opciones. Aquí a la izquierda, igual que en los salvos, me irán apareciendo todo lo que yo vaya añadiéndole a esta macro. Y aquí, ¿qué es lo que voy a añadir? Le puedo añadir o un crosspoint, o un salvo, o un GPO, seleccionando estas 3 opciones que hay aquí. Pues un crosspoint, esto es lo mismo que cuando hicimos los salvos. Selecciono una entrada, selecciono la salida que me interesa y añado un crosspoint. O lo desconecto, o la acción que deseo o protejo, bueno, como hemos visto antes. Pero también puedo añadir un salvo, que ya los tengo ahí empaquetados, y entonces de golpe también quiero que me ejecute una lista de conexiones. Pues selecciono el salvo que quiero, voy a coger el mismo que teníamos antes, el de prueba, le selecciono y quiero que haga un release, por ejemplo. Pues lo añado, se me va añadiendo aquí a la lista. Y así todos los salvos que yo quisiera. O puedo tirar un GPO que lo que me va a hacer es que me va a levantar en la mesa, va a hacer una acción o me va a encender una bombilla del estudio, lo que sea. Lo añado aquí también, un GPI. O quiero añadir además un virtual, un GPO virtual. ¿Que esto qué va a hacer? Va a mandar un mensaje a un equipo que está en esta IP, la 172.30.90.34 en estado on, para que haga lo que tenga que hacer. Igual que en todas las pantallas, podría coger este GPO y decir, no, ese GPO 6 que va a encender una bombillita, le pongo el primero, ahí, el primero de todos. Pues con esto ya tendríamos creadas una macro, que es una suma, como os he dicho, de crosspoints, salvos y disparos de GPOs. Bueno, luego el software pues tiene otro tipo de acciones de menú en las vistas XY que nos ayudan y nos facilitan el control de la matriz. Por ejemplo, aquí arriba del todo, en la opción File, pues tenemos la opción All Connection View, que al pulsarla nos ha hecho una matriz solo con todas las entradas y salidas que tienen algo conectado. Si os fijáis, todas las líneas y todas las salidas están en azul. Voy a cerrar esta ventana. Bueno, no, mejor, me voy a ir a la de abajo. Si os fijáis en esta vista, aquí están todas en azul, pero las 2 últimas de aquí a la derecha están en gris. El Mercury 2 está en gris y este estudio también está en gris. Eso quiere decir que no está conectado, este estudio no está conectado a nada y estos 2 tampoco. O sea, el azul quiere decir que tiene una conexión realizada y los grises es que nada. Por eso, al dar esta opción de todos, nos han salido solamente lo que están
conectados. También tenemos esta opción de Salvo to View. ¿Esto qué es? Cuando yo pulso esa opción, me muestra aquí a la izquierda todos los salvos que yo he ido creando, y si le abro un salvo de los seleccionados, lo que hace es que me crea una vista, en este caso ha sido chiquitita, con todas las entradas y salidas que forman parte de ese salvo. Lo voy a agrandar para que lo veáis mejor. Así. Y entonces aquí yo ahora tengo aquí el salvo y si quisiera, pues lo ejecutaría, le daría el take y me ha hecho las conexiones que estaban programadas. ¿De acuerdo? El take me lo deja, pues hace lo contrario. Si os fijáis aquí, toda esta botonera es tan grande, son botones grandes, aquí también, pero cuando las vistas, se pueden tener varias vistas de estas y se hacen muy pequeñas, lo que se hace, si os fijáis, es que se encogen y se meten aquí todas las opciones en un pop-up chiquitito de selección para que sea más cómodo y poder utilizar más la pantalla. Bien, y luego tenemos las opciones estas de Workspace aquí, que es para poder tener áreas de trabajo por usuario, por ejemplo, por grupo de usuarios, para que tú te crees una plantilla de trabajo y tú, como con tal usuario, utilices la plantilla, por ejemplo. Open Workspace. Cuando habéis entrado, yo he puesto una vista, por ejemplo, he abierto esta. Si yo abro esta vista, yo trabajo con este área de trabajo. Pero llega otro usuario que le gusta trabajar con otras pantallas, otros búmetros, otras vistas, pues se abre la otra. Por ejemplo, tengo aquí una de autocontrol. No sé lo que tiene ahora mismo. Bueno, pues tiene esto, una vista chiquitita con estos búmetros. Y luego a los usuarios tienen permisos para, o sea, se pueden crear estas áreas de trabajo y luego se las puedes asignar a unos usuarios o a otros. ¿De acuerdo? O sea que todo eso luego es configurable también a nivel de usuarios. Bien, voy a enseñaros ahora la agenda que tenemos, el schedule, para poder programar acciones, o sea, las macros. Cuando queremos que se ejecuten salvos y macros automáticamente. ¿De acuerdo? Está en la parte superior el schedule y tenemos aquí el schedule y un calendario, que lo voy a enseñar antes de nada el calendario. Este calendario es de todo el año. Y aquí lo que hay que hacer cuando va a empezar el año es indicar qué días son festivos. ¿Por qué? Porque luego en la agenda, cuando programemos una tarea, por ejemplo, quiero que esta tarea se ejecute de lunes a domingo o de lunes a miércoles o todos los días laborables, pero claro, entre medias puede haber un festivo que la programación cambia y entonces lo que hay que hacer es marcar esos días festivos de manera que cuando seleccionemos la tarea le diremos no me la vas a ejecutar todos los días, solo me la vas a ejecutar los días laborables o solo me la vas a ejecutar los días que sean festivos. O sea, esto sirve como filtros para luego poder programar mejor las tareas. Bien. Bueno, el calendario no lo he explicado, pero vamos, es tan sencillo como seleccionar el día y decirle, pues es festivo o a ti te quito de festivo. O sea, no hay festivo, trabajo, no hay más estados. De acuerdo. Y ahora entro en la agenda. Aquí ya tenemos tenemos una lista grande de agenda, unas 20 o 30. Y que tienen, vamos a editar una de ellas, por ejemplo, esta. Y la editamos. Entonces, ¿qué campos hay que configurar, forman parte de un disparo de agenda? Pues una descripción, decir qué día queremos que se ejecute, como os he dicho antes, que solo sean los días festivos, los días de trabajo o simplemente todos los días, indiferentemente. ¿Cuándo queremos que empiece esa tarea? Y a qué hora, importante, y a qué hora queremos que se ejecute del día. Y si es indefinidamente o hasta una fecha, a lo mejor solo la queremos para el mes de agosto, pues le pondríamos ahí que empieza el 1 de agosto y si finaliza el día 31 o el día 1 de septiembre. Y luego aquí se pone qué días queremos que se ejecute. O todos, y al poner todos seleccionamos qué días queremos, o todos, de lunes a domingo, sin seleccionarlos. Y luego, cuando sea ese día, ese momento, todo coincida, ¿qué es lo que vamos a ejecutar cuando llegue ese momento? Pues en este caso, como estamos editando uno, es un salvo. Pues de la lista de salvos que tenemos, seleccionaríamos el que quisiéramos. ¿De acuerdo? Si fuese uno nuevo, podríamos seleccionar entre un salvo o un macro, lo que queremos que se ejecute ese día, a esa hora o en ese intervalo de fechas. ¿De acuerdo? Tenemos una opción aquí arriba en la parte superior, un ojito, que pone server, que si yo le pulso ahora mismo,
lo que me muestra es un listado de las siguientes tareas que se van a ejecutar en el tiempo. Esto quiere decir que hoy, aquí ahora mismo, nuestro reloj marca las 17:48. Pues en 11 minutos, 12 minutos se va a ejecutar esta tarea. Al cuarto de hora estas ya son para mañana, estas, por ejemplo, últimas de aquí ya son para pasado mañana, o sea, esto siempre va a estar en caliente diciéndonos las cosas que van a pasar. En cualquier momento, incluso desde aquí, se pueden desactivar tareas que no queramos que se ejecutan, ¿de acuerdo? Vemos aquí con un check las que sí y las que no. ¿De acuerdo? Pues estos serían las alarmas. Luego, tenemos una opción de auditoría, que lo voy a enseñar muy rápidamente. Siempre tenemos aquí donde pone log, macro y salvos. Nos aparece un log que podemos ver aquí, tiene unos filtros para poner fechas también y buscar. Nos va a indicar siempre a qué hora se ha ejecutado un salvo o una macro y nos dice tanto si se ha ejecutado manualmente por el usuario que está tocando en el RTC. Si ha sido el servicio, el servidor, el que automáticamente, mediante una agenda o una alarma, que todavía no lo he explicado, salta y se tiene que ejecutar un salvo o una macro, también queda reflejado. ¿Sabéis aquí? Ahí está aquí la columna usuario, la columna, si ha sido la agenda, pues qué tarea de la agenda. Aquí si hubiera una alarma, bueno, mira, aquí el que está en rojo ha sido porque ha sido una alarma, el que ha ejecutado esta acción, esta macro, el salvo y qué es lo que se ha realizado. Y importante, si ha sido manualmente, quién ha sido el que lo ha hecho, porque aquí se entra con usuario, por lo cual también quedaría registrado. Bueno, eso para tener un control de las cosas que han estado pasando. Y luego, otra manera de ejecutar las macros es con las alarmas de silencio, ¿vale? Ante un nivel bajito o de silencio, que esas las tenemos aquí, las alarmas. Vamos a configurar una de 0. ¿Y qué hay que hacer? Esto nos permite configurar estas alarmas para actuar cuando nos quedemos sin señal en una de las líneas, tanto de entrada como de salida. Y también para que una vez que vuelva esa señal se pueda restablecer, ¿vale? Para su configuración, ¿qué hay que hacer? Pues poner aquí un nombre. Alarma prueba, en este caso, le ponemos ese nombre. Aquí la activamos o la desactivamos, igual que el otro. Ahora hay que seleccionar qué vamos a monitorizar. Si es una entrada, las tenemos aquí a la izquierda, pulsando aquí en esta opción, este botoncito. Aquí arriba nos dice es un input del Alio 1. O bien quiero monitorizar la salida del estudio 1. Pues igual, la pongo aquí y ahora lo que voy a estar controlando siempre es la salida del estudio 1. Lo siguiente que tengo que hacer es elegir cuándo va a saltar esa alarma. Tengo aquí un desplegable y le digo, pues cuando esté menos de 60 dBs, en verde si está entre menos 60 y menos 20, o entre menos 20 y 6, como nos indica aquí. Y luego, hasta ahí muy bien. Ahora hay que indicar el tiempo de espera para la detección de esa ausencia de señal. El tiempo que se defina será siempre incrementado, como aquí pone en rojo, en 2 segundos, ya que se considera que una ausencia de señal en una línea inferior a 2 segundos no debería ser motivo de generar una alarma, ¿vale? Entonces aquí yo en milisegundos digo, bueno, pues cuando pasen 2 segundos que me meten de porque sí, más otro segundito, por ejemplo, o medio segundo, pongo 500, pues me va a saltar esa alarma. ¿Y qué va a pasar cuando se me ejecute esa alarma? Pues lo más normal es que como es una salida que se me ha quedado sin audio, es lo seguro que es que porque por la entrada que me entraba el audio ha dejado de entrar audio, bueno, pues lo voy a pasar a otra entrada de audio, por ejemplo. Entonces tendría una macro configurada que lo que me haría, por ejemplo, es ponérmelo al aire, por ejemplo, esta que tengo aquí. Vale, pues esto ya que ocurrir, que cuando esta salida se esté 2 segundos y medio sin audio, se va a ejecutar esta macro, me va a realizar las conexiones necesarias y salimos al aire sin problema. Vale, pero al mismo tiempo, una vez que salte esa alarma, se va a monitorizar otra vez, a ver si vuelve el audio. Entonces, aquí, cuando ese audio vuelva, pues vuelvo a soltar otra macro que lo que hará es restaurármelo. Cuando pase cuánto, pues cuando tenga 1 segundo y medio de audio, pues vuelvo a restaurar. O sea, aquí sería como serían las monitorizaciones, ¿de acuerdo? De una alarma. Y aquí la guardaríamos y ya está. Luego, aquí arriba, en la parte superior,
tenemos una opción aquí que pone una alarma. Esto quiere decir que ahora mismo tenemos una de las alarmas están activas. Voy a cerrar esta ventanita. De las dos alarmas que tengo configuradas, esta de aquí está en alarma. ¿Por qué? Porque la entrada del Audio Plus L no tiene entrada de audio, por lo cual me está indicando que está en alarma. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha ejecutado esta macro. O sea, aquí lo estamos viendo. En cualquier momento las podríamos desactivar. ¿De acuerdo? Ahí lo que he hecho ha sido pararla. Y luego, viendo las alarmas, justo al lado, ya que estamos aquí, os voy a indicar esta, tenemos aquí una alarma que pone alarmas hardware. Y esto nos despliega, si yo pulso ahí, nos despliega las posibles alarmas que pueda tener el equipo físicamente, el Netbox. En este caso me está diciendo que la fuente de alimentación o no está funcionando. Este me está indicando que el segundo conector de Ethernet o igual o está fallando o no está pinchado el cable, o sea, no le dice. Y luego otros mensajes que nos podrían saltando, como por ejemplo temperatura, que hay un sobrecalentamiento del equipo y lo mismo el ventilador no está funcionando. Hay diferentes mensajes de error. Y luego, una vez que tenemos todo configurado, pues claro, para no perder nunca el trabajo, tenemos las opciones de backup. Y tenemos por un lado las opciones de backup de la base de datos, aquí, donde se le indica directamente, simplemente hay que decir, darle a guardar, porque él ya nos crea una subcarpeta donde nos pone fecha, hora, día y todo para poder localizarlo. Podríamos restaurar ese backup en cualquier momento con la opción de Restore. O también tenemos la opción de Backup Matrix. ¿Esto qué es lo que hace? Hace un backup de lo que es todo lo físico que está dentro del Netbox. O sea, los crosspoint, por ejemplo, mira, le voy a dar aquí, por ejemplo, si ahora le diera a crear uno nuevo. Si yo ahora mismo creara un backup, me crearía un backup con los 102 crosspoint que hay, con las 6 protecciones, las ganancias automáticas, una ganancia suelta que tengo, y si en el hardware switch, que también lo expliqué, también tengo algo configurado, me dice que también me lo va a guardar. ¿Esto para qué me sirve? Pues tanto como para como un backup simplemente para este Netbox, o para poderlo volver a este estado. O me traen otro Netbox, este Netbox se estropea por cualquier razón, o quiero poner otro y le quiero configurar igual, lo único que tengo que hacer es restaurar en ese nuevo Netbox los backups. O sea, podría replicarlos sin ningún problema, con esas medidas de seguridad. Y bueno, luego hay opciones aquí de limpiar, a ver, por ejemplo, aquí Clear, Save y Reset, que esto lo que hace es, pues, podemos limpiar todos los crosspoint del equipo, o sea, son cosas para inicializar todo lo que tenemos en la matriz. Por ejemplo, empezamos los primeros días en pruebas, hacemos muchas cosas, con esto luego lo podríamos volver a inicializar todo. Bueno, desde el inicio os he mantenido aquí unos búmetros. ¿Cómo se crean estos búmetros? Pues es tan sencillo. A ver, que tengo aquí esta vista también, que la voy a cerrar. Esta también. Es tan sencillo como la opción que tenemos aquí de New Boometer View. Nos aparece esta pantalla, le damos al botón de añadir. Podemos seleccionar entre entradas o entre salidas. Selecciono los búmetros que quiero, monos o estéreos, y los añado. Y aquí en salida, pues igual, los voy añadiendo, y de estas vistas puedo tener tantas como quiera. ¿De acuerdo? Como veis, algunos van apareciendo con colores en los marcos. Voy a añadir aquí otro con este. O sea, puedo tener todas las vistas que queramos. Algunos repetidos. Los búmetros que yo esté viendo aquí, si los tengo en otro PC, los seguiría viendo también. O sea, los búmetros se replican por toda la red que hagan falta. Bueno, visto esto, voy a terminar mostrando los denominados Tollback o múltiples. Os voy a enseñar, tengo una presentación aquí que os lo voy a enseñar para que lo veáis un poquito más claro en el dibujo, y ahora paso a enseñaroslo otra vez en la aplicación, ¿vale? Vamos a ver, un grupo de Tollback es una combinación de líneas de entrada y salida que nos permite ejecutar automáticamente un enrutado n-1 entre sus líneas. Por ejemplo, esto nos facilita, por ejemplo aquí desde producción, pues tengo un conjunto de equipos con circuitos de 4 hilos que pueden estar en programa y con los que necesitamos hablar fuera de línea. Por ejemplo, en este ejemplo, pues van a colaborar en mi programa desde diferentes ciudades. Por ejemplo, pues Nueva York, Bogotá, Sydney, Delhi, Madrid. Y yo aquí
estoy como coordinador, que tengo mi micro de órdenes y mis PFLs aquí de control, ¿vale? Estos micros que aparecen aquí son los micrófonos de cada corresponsal y estos son sus auriculares. Si los crosspoint para realizar todas estas conexiones las tuviéramos que hacer desde las vistas XY que hemos estado viendo anteriormente, pues sería muy tedioso el tener que ir conectando y desconectando a los colaboradores. ¿De acuerdo? Así que esta botonera que ahora veremos que nos aparece en el software, pues nos ayuda mucho a coordinar esto. Por ejemplo, si yo quiero escuchar al de Nueva York, pues pulsando este botón de PFL me llevaría el audio hasta mis auriculares. Que yo quiero hablar, por ejemplo, con Nueva York, pues pulsando el botoncito de tal de Nueva York, pues le mandaría el audio a sus auriculares. Con los botones centrales, lo que hago es que a estos corresponsales los meto en programa pulsando estos botones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo directamente en el software. Aquí. Por ejemplo, voy a abrir, tengo una vista para ello yo ya aquí. Status X, tenía esta la tenía ya preparada, que la voy a abrir aquí. Voy a cerrar estos búmetros. Y voy a abrir los Tollback. ¿De acuerdo? Aquí. Tengo una selección de Tollback, luego os explico un poquillo cómo se montan. Y aquí selecciono cuál quiero utilizar, ¿vale? Voy a coger el de Uno Program, que me va a coincidir con la vista que tengo ahí preparada anteriormente. Todavía no se ha ejecutado. Aquí lo que me está diciendo es que tengo un canal, el micro, que es mi micro de control, y mi PFL de control, que son, en este caso, es esta línea que os estoy señalando aquí abajo, y aquí arriba a la derecha serían mis auriculares, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que yo ejecute esto, me va a hacer unas conexiones N-1 entre todos estos corresponsales. Me pregunta, ¿estás seguro? Sí, porque lo que va a hacer es, ahora veréis, realizar todas las conexiones N-1 entre estas ciudades. O sea, Madrid, cuando habla, le envía el audio a Bogotá, Lima, a París, menos a él, y así todos. ¿De acuerdo? Entonces, según tengo yo esto aquí, si quiero escuchar a Madrid, pulso el botón PFL Madrid, y el audio, veis que se acaba de realizar aquí el crosspoint, de Madrid me lo mete a mis auriculares. Yo podría sacar a Madrid del programa. Pulso aquí ya el audio de Madrid, veis que no va a nadie, pero yo puedo hablar con él. Es más, también le puedo escuchar, porque ahora mismo lo que estoy haciendo al pulsar aquí es, si os fijáis, conecto mi micrófono con Madrid. ¿Veis? Ahí se conecta. Y entonces ahora mismo estaríamos hablando. Esto lo puedo poner en modo PTT y podría yo ahora mismo, mi micrófono estaría hablando con todos. ¿De acuerdo? Y pierdo todas las conexiones aquí. En el modelo DSP, aquí está la opción de que estoy quitando el crosspoint y estoy perdiendo la conexión, pero en el modelo DSP se puede hacer que lo que se haga es que simplemente cuando yo hablo con alguna ciudad, lo que hace es bajarle 20 dB el volumen, de manera que se oye por debajo y mis palabras se oyen por encima. ¿De acuerdo? Mirad, para crear un Tollback, están aquí rápidamente, veréis que lo único sencillo es que hay que ponerles un nombre, aquí de prueba, cuál sería mi micrófono, pues este por ejemplo, cuáles serían mis auriculares, por ejemplo el monitor, y como os decía antes, este botón de Talk All o Disable es, un momento que os lo voy a traer para acá, ahí no puedo traerlo, espera que lo voy a traer aquí para que lo veáis, aquí a la izquierda, le vuelvo a dar, vuelvo a coger el, bueno, me es igual uno que otro, cojo el monitor, este Toggle All es este de aquí, o sea, yo puedo aquí hablar con todos, pues pulso el botón. Quiere decir que este botón que estoy pulsando ahora mismo, si quiero que esté habilitado o no a ciertos usuarios o a ciertas plantillas como esta que acabo de crear. El tal mode es si quiero que cuando hablo con ellos me quite todos los crosspoint o simplemente me lo atenúe. De esa manera no perderíamos la conexión interna.
Y el muting program, que es este de aquí, pues es igual. Es si yo estos botones los puedo dar o no los puedo pulsar, ¿vale? Depende del nivel que se le quiera dar al usuario. Bien. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante la aplicación Netbox RTC y ahora voy a devolver la palabra a mi compañero Eduardo para que os comente algunos casos de uso y alguna cosita más que os querrá comentar. Muchas gracias a todos. Vale, muy bien, Jesús, muchísimas gracias. La verdad es que se ve que el software nos permite un sinfín de posibilidades, ¿no? La verdad es que, bueno, está bastante bien y es bastante intuitivo a la hora de manejarlo. Bueno, vamos a continuar un poquito, no vamos a extendernos mucho más, dar unas pinceladas. Por ejemplo, hemos visto lo que es el equipo hardware, hemos visto lo que es un poco el software y cómo podríamos hacer el conexionado de los netbooks. Pues mirad, en la parte derecha, cuando hice la diapositiva, puse un patch panel y una matriz analógica de las antiguas, un poco para que entendiéramos que esos patch panel que se pone y que todavía están puestos en muchas de las instalaciones, al final llevaban un montón de cableado. Había que tirar muchas mangueras de cable. Hoy en día, con este tipo de equipamientos, pues un simple cable Ethernet podemos transportar hasta 512 señales de audio. Por lo tanto, hace que sea pues muy simple, ¿no? A la hora de conexionarlo. Bien, hemos conexionado estos equipos por este cable Ethernet con nuestro switch y seguiremos utilizando el Dante Controller para poder hacer planificación de entradas y salidas. ¿Qué ocurre con el Dante Controller? Nos permite descubrir los equipos que hay en la red y así ir incorporándolo. Muchos de vosotros ya lo conoceréis y si no, pues podéis intentarlo a través de Audinate, hacer las certificaciones de Dante nivel 1 y nivel 2 para que podáis entender y ver cómo funciona este software y toda la red. Bueno, usos. ¿Qué aplicación más universal es la de cualquier estudio de televisión o cualquier emisora de radio? Es la de recibir las señales de audio, ¿no? Con el Netbox nos permite testearlas, normalizar sus niveles y en el caso, por ejemplo, del Netbox 32 ADMX, pues lo que nos permite también es incorporar fuentes que no sean Dante a esta red Dante. Otro uso muy típico en las emisoras de radio es la matriz de antena. ¿Qué nos permite? Nos permite a través del Netbox TSP poder mandar las configuraciones o los circuitos de audio que queremos a cada una de las consolas. Podemos tener diferentes estudios y en ellos pues podemos asignar cada una de las señales. Otro es la automatización de las conmutaciones. En muchos casos hay cadenas de radio que están trabajando con diferentes localizaciones que están fuera de la propia emisora. Con el Netbox RTC nos permite conmutar las señales, como nos ha enseñado Jesús, poder hacer salvos y poder ir pasando desde la cabecera a cualquiera de las emisoras que podamos tener regionales. Esto último que explicó Jesús, la aplicación Talkback del Netbox, aquí nos permite muchas veces hacer esa selección cuando podemos tener corresponsales, podemos escucharlos a todos, podemos hablar uno con uno o podemos pasarlos todos al aire si queremos o de forma individual o de forma simultánea. También nos permite tener un segundo canal, es un circuito de órdenes para que nosotros podamos escuchar a cada uno de los corresponsales. Mirad, aquí en este diagrama tenemos una configuración de una emisora de radio que tiene 4 estudios, cuenta con una sala de enlaces, donde aquí tenemos entradas y salidas de audio, por eso tenemos puesto el Netbox 32 AD, porque podemos encontrar equipamiento, no sé, audiocodificadores, por ejemplo, que no tengan tarjetas Dante, pues desde aquí lo podríamos incorporar. Podríamos pasarlo a este Netbox 32 AD-MX como estudio central y tener las diferentes redes, tanto primario y secundario, y disponer de todas esas señales en cada uno de los estudios. Perdón un segundito que incorporo la
presentación que a veces va más rápido que el ratón que nosotros. Después de ver este diagrama, por ejemplo, contaros un caso de éxito, una instalación que hemos hecho, en este caso ha sido en Doncaster, que es en el Reino Unido. Aquí cuentan con 6 estudios. En estos 6 estudios cuentan con consolas AEQ Forum Split, como podemos ver en la parte de abajo de la imagen, y utilizan un Netbox 32 como matriz de antena. Como vimos con Jesús en el software, pues establecen salvos, macros y además programan las conmutaciones. Por lo tanto, en todo momento tienen esa disponibilidad. En cuanto al Netbox DSP, aquí vemos otro diagrama que es un poco parecido al que hemos visto antes, un diagrama de conexión. También cuenta con 4 estudios, esta emisora, 4 estudios independientes. En este caso, el router Netbox DSP está haciendo la función de matriz central, de control central, y podemos ver cómo en Dante, en la primario y secundario, nos lleva a cada uno de los estudios cualquiera de las señales. Otro caso de éxito es la emisora Kama, que está en Alice Springs, en Australia. Aquí es un caso muy especial porque cuentan, es un poco lo que decía antes de las configuraciones remotas. Aquí cuentan con 14 estudios que están deslocalizados, están cada uno en diferentes ciudades y un control central. Con el Netbox 32 están haciendo que las entradas y salidas pues puedan incorporarse dentro de esta red. Aquí en este caso ellos están utilizando hasta 160 entradas y salidas de la red Dante. Y bueno, hasta aquí un poco este seminario. Espero que os haya gustado y que sea entretenido, y voy a pasar el testigo a mi compañera Mónica para ver porque seguro que tenéis muchas preguntas y vamos a intentar responderlas. Mónica. Pues muy bien, muchísimas gracias tanto a ti, Eduardo, como a Jesús. Yo creo que estas explicaciones han sido de bastante utilidad para las personas que están al otro lado de la pantalla, y hemos visto bastante interés porque tenemos algunas preguntas, así que pasaremos a hacer el turno de preguntas rápidamente para no extendernos mucho y poder quedarnos libre la tarde del jueves o la mañana del jueves, en función de dónde estemos. Primero de todos, Jesús, vale, ahí ya te vemos, fenomenal. Pues voy a lanzar las preguntas y según creéis que podéis contestar, os dejo libertad para que la contestéis cada uno de vosotros dos, ¿vale? Vale. La primera de ellas nos la hace Miguel, dice, nosotros tenemos unas matrices viejas AEQ, Impact y CADI. ¿Estos Netbox serían su versión moderna? Por supuesto, es la versión moderna. Esas matrices que teníamos, que eran los CADI, que además necesitaban convertidores porque era una matriz digital, que era, al final lo que está haciendo con cualquiera de los netbooks hoy en día es eso, es decir, lo que estamos haciendo es esas mismas señales que eran de analógicas o digitales, integrarlas dentro de la red Dante. Por lo tanto, sí, sería un poco la evolución de esos sistemas. Fenomenal. Se me olvida decir que nos han hecho preguntas durante la presentación, pero que podéis seguir haciendo preguntas si lo deseáis, porque van llegando alguna pregunta más para aquellas personas que se han quedado con las ganas, ¿vale? La siguiente es de Junior. Dice, ¿cuál es el tamaño máximo que podemos manejar con estos netbooks de señales analógicas? Pues aquí va a depender un poco de lo que estés utilizando. En el caso del netbook DSP, como tenemos 160 entradas y 160 salidas, lo que iremos poniendo más equipamiento para ir escalando y para llegar a un total de todo lo que necesitamos. Por lo tanto, va a depender un poco de cuántas necesite. Entonces sí podríamos decirle, pues necesitas 2, necesitas 1. Como decimos siempre, no os quedéis con las ganas de consultarnos, llamarnos o escribirnos un email. Podéis escribir, si conocéis al comercial que lleva vuestra zona, le escribís directamente a él, y si no, a marketing@aeq.es o comunicaciones@aeq.es, y nosotros redirigimos la pregunta a quien sea pertinente, ¿vale? Y os realizamos la consulta si vamos... las que queráis. Nos pregunta Linda, ¿cuántos ecualizadores a la vez podemos tener en un netbox? Aquí Jesús, con el software que lo ha estado explicando. Sí, mirad, si queréis directamente os llevo. ¿Me puedes dar la pantalla?
porque es que el número no... Claro. Ahí va. Aquí. Si no me equivoco, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Espera que saco una vista rápidamente. Podemos tener hasta 64, aquí en los ecualizadores, cualquiera de los procesos, podemos tener hasta 64. Hasta en 64 líneas podemos tener ecualizadores, que se pueden sumar a los demás procesos también. Serían 64. Si no me equivoco, antes lo ha dicho Eduardo cuando estaba haciendo la presentación, creo que eran 64. Sí, son 64, ¿eh? Sí, ¿verdad? 64 en el Netbox, el Netbox DSP puede llegar a tener hasta 64 canales sí, para bueno, utilizarlos para el proceso. eso es, pero solamente en el Netbox DSP. Es el único que Correcto. puede manejar los procesos. Muy bien. Pues nos pregunta Axel, ¿se pueden montar juntos un Netbox MX y un Netbox normal para tener más entradas? Si se puede, de hecho en una de los diagramas aparecía cuando estaba hablando de que tenemos un estudio que tiene una sala de enlaces y otro que es un estudio que es un control central, están trabajando juntos y estás incorporando. Fenómeno. Pregunta por aquí Damián, ¿existe algún listado que indique las acciones que han ido sucediendo ejecutadas así tipo reporte o auditoría? Quizás Jesús. Sí, las acciones que tenemos no se están auditando todas. Por ejemplo, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? No se puede, por ejemplo, unos simples crosspoint como los que estoy realizando ahora mismo no quedan auditados, pero sí queda auditado todos los salvos y las macros que se ejecuten. ¿Y quién ha sido? Con esta pantalla que os enseñé anteriormente, aquí sí aparece, en este caso he sido yo que estoy como administrador, aparece mi nombre aquí como que yo he sido el que ha ejecutado, en este caso, estos salvos. O si fueran macros aparecerían aquí. Aparecen las acciones en bloque que se vayan ejecutando. No tenemos un log por acciones sueltas. Sería, quizás si fuera necesario, pues bueno, pues sería alguna funcionalidad sencilla que se podría añadir al software si fuera necesario. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Jesús. Otra pregunta. Nos dice Nelson esta vez. ¿Podríamos montar un Netbox MX con nuestra actual mesa AEQ Forum? ¿Hay que actualizar algo? No habría ningún problema, claro que sí. Sí. Bueno, tendríamos que saber primero si AEQ Forum tiene la tarjeta Dante. Si tiene la tarjeta Dante, no hay ningún problema, o sea, directamente va a estar integrada dentro de la propia red. Eso le aconsejamos que vea, que nos consulte. Si no tiene la tarjeta Dante, podemos proporcionar una tarjeta Dante y así se queda la mesa actualizada a la última tecnología. Si no, pues tendría que utilizar los Netbox o cualquiera de los interfaces que tenemos, como es el Netbox 32 o el Netbox 8, que ahí sí que le permite esas salidas y esas entradas que tiene la mesa, incorporarlas a la red Dante AS67, porque son esos interfaces los que nos lo permiten. Muy bien. Nos pregunta en este caso Luis, dice, ¿se puede ejecutar el software RTC desde fuera de la instalación de la radio? Porque ahora nosotros trabajamos mucho en remoto. Se puede ejecutar siempre y cuando tengas una VPN o algo que te esté dando acceso directamente a la red donde están los netbox. O bien, como hacen muchos usuarios que tenemos, es lo que tienen tienen el RTC en uno o en varios equipos de la red local, donde están los netbox, y se conectan desde fuera con un TeamViewer, con un Anidesk, con cualquier herramienta remota y desde ahí manejan el software, que es lo más recomendable, que es como lo están usando ahora todos los clientes que tenemos fuera. Muy bien. Nos pregunta Ricardo, ¿cuál es el número máximo de búmetros que podemos ver en una sola pantalla? Yo ahora mismo en la pantalla que os he estado enseñando, pues caben los búmetros que he puesto una resolución pequeña para que todos desde casa, no sé si lo veis con los móviles, con las tablets, o sea, era para que se pudiera ver bien. Lo normal es tener una resolución mucho más grande de la que yo estoy mostrando y búmetros podéis poner todos. O sea, todos los que
todos los disponibles que tengáis en la vista. O sea, si tenéis los 164 entradas y pues todos, caben todos y en diferentes vistas, incluso repetidos. Eso no hay problema. Vale. Más problema de pantalla de los que te entren que los que te... De los que te dé la vista, ¿no? Claro, los que te dé la vista y te permita la pantalla, claro. Ellos solo se van adaptando, si veis aquí, se van adaptando, pero vamos, depende de la resolución de la pantalla, no es problema. Nos pregunta Alan, ¿los efectos de filtros o ecualizadores que han mostrado vienen por defecto en el equipo o son una opción extra? Vienen por defecto en el equipo. En el Netbox DSP vienen integrados ya. Muy bien. Sí, no hay ningún tipo de opción en ese sentido, quiero decir, no hay que pagar un plugin ni nada por el estilo. Cuando tú compras un Netbox de DSP, tienes 64 canales de proceso y van integrados, igual que junto con el software. Muy bien. Dice Javier, ¿los GPI virtuales viajan por la red Dante o es otra red de control? Viajan por la red de control. Vale. Nos pregunta otro Javier, que creo que ya se ha ido, pero bueno, ya lo digo para todos porque es una pregunta interesante. Dice que si vamos a tener la grabación disponible del webinar y sí que la tendremos. Si queréis, la tendremos en unos días para nuestras redes sociales, pero si queréis mañana o pasado tenerla antes de que esté activa en nuestras redes sociales, nos la pedís vía email y os la haremos llegar, ¿vale? También pregunta César, ¿puedo actualizar mi Netbox 32 con RTC? Con el software de Netbox, control. pero ¿Perdón? el Netbox RTC, el Netbox que tienen ellos ahora mismo. O sea, puede ser el Netbox, hay que ver qué Netbox tiene, si es el MX o es el AD solo. Si es el MX, o sea, os he explicado dos Netbox 32, no sé a cuál se refiere. Está el AD, que lo que hace es los audios que entra, no trabaja como matriz como tal, y está la versión MX que sí. Para convertir uno al otro, lo que hay que hacer es licenciarlo para que se pueda utilizar con el Netbox RTC. O sea, sería un licenciarlo, simplemente. Sí, saber qué modelo tiene y así se lo podríamos hacer. Vale, no lo ha especificado. Vamos, sí. Ok. La respuesta es sí. Habría que ver qué es lo que le falta, pero sí. Vale. Javier de nuevo dice, a ver si entendí bien. Dice, ¿este Netbox hace sus propios puntos de cruce como lo haría Dante Controller? A ver, hay dos cosas. Una de ellas, la de controles lo vamos a utilizar para hacer la configuración, para que descubra cada una de las líneas y los equipos que tenemos en la red Dante. Pero también puede hacer, el netbot va a hacer también su punto de cruce, es decir, que si no, Jesús lo puede confirmar porque se ve justamente ahora en la pantalla que tiene, que está montando esos puntos de cruce. Sí, pero los puntos de cruces que hacemos nosotros son los que están dentro de la matriz, de nuestra propia matriz. Yo no sé si él se refiere a los que están fuera. Entonces, puede utilizar los dos software, tanto el Dante Controller para establecer los puntos que estén fuera de la matriz, como el RTC de Netbox para hacer los puntos que estén asociados a esa matriz. Netbox. Oye. Bueno, y si os parece, para que no nos den aquí mucho más tiempo, voy a pasar las dos últimas preguntas que he apuntado anteriormente y alguna más que se me queda por ahí en el tintero las dejamos para contestar vía email, ¿vale? Es que hay algunas más, pero yo creo que si no lo hacemos demasiado largo, ¿vale? No obstante, os contestamos a todos. Pregunta Jorge Luis, dice, ¿la conexión de estas matrices es de punto a punto? Conexión de punto a punto. No sé muy bien a lo que se refiere, pero entiendo que lo que sí podemos hacer es
conectar, o sea, varias matrices, pero que estén dentro de la misma red. Por lo tanto, si están dentro de una red Dante, todas se estarán viendo. Por eso lo del punto a punto no llego yo, no sé muy bien. Tendríamos que saber un poco más a qué se refiere. Si es una matriz contra otra, si está fuera de la red Dante. Si yo creo que lo que dice punto a punto se refiere es que dentro de una red Dante, si pueden estar gestionándose los diferentes puntos que haya existente dentro de la red, sí, claro que se podría. Muy bien, no te puedo especificar más. Ya, por eso es que el concepto punto a punto entendemos que es uno y en el otro, pero claro, aquí estamos hablando de una red, por lo tanto, creo que lo que se refiere es eso, o sea, si se pueden ver diferentes equipamientos, diferentes matrices, entiendo, pero si no, se lo vamos a contestar y le preguntaremos qué es lo que, para que lo podamos entender un poco mejor. Muy bien. Y por último, Pepe nos pregunta, ¿puedo hacer un punto de cruce en el netbox desde un botón de la mesa Capitol? Sí. Se programaría un virtual GPO en la mesa Capitol y cuando eso que se convertiría en un GPI de entrada al netbox, se asociaría a una macro o a un salvo para que ejecutase ese crosspoint o lo que se quisiera. O sea, sí. Y al revés, desde el netbox se podría encender algo en la mesa. O sea, en las dos direcciones se puede programar. Para eso están los GPO virtuales o los físicos, pero vamos, con cualquiera de los dos se podría realizar esa acción. Muy bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí y nada, simplemente agradeceros a todos los que estáis detrás de la pantalla, que nos encantaría poderos veros de forma directa, pero bueno, hasta de momento es la única forma que tenemos de llegar un poco a vosotros y sentirnos un poco cerca vuestro, y que si os queda alguna pregunta o tenéis cualquier duda o que simplemente queréis consultarnos cualquier cosa, ya sea de matrices o de cualquier otro tipo de solución broadcast, nos podéis escribir a comunicaciones@eq.es o entrar en nuestra página web www.aeq.es. Allí también tenéis la zona de contacto. Si sois de Latinoamérica, por ejemplo, tenéis también los distribuidores que tenemos allí, podéis preguntarles directamente. Y escribiéndonos también al email o al email general o al email del comercial si tenéis ya una relación con el directa. Y nada más, muchísimas gracias Eduardo, Jesús, que tengáis una buena tarde. Gracias por haber hecho esta explicación. Gracias a la gente por su tiempo, por escucharnos y por estar atentos. Y gracias a vosotros también. Gracias Y a todos. nada más, simplemente recordaros que si podéis dedicar un minuto a rellenar el cuestionario que aparece ahora al final de la sesión, nos ayuda muchísimo a mejorar tanto este webinario como otros y a daros un mejor servicio a todos y todas. Así que nada más. Buena tarde o buenos días. Igualmente Adiós. a todos. Hasta luego. Hasta otra.